Hola hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo en este tiempo devocional. Hoy quiero hablar acerca del mensajero de Dios. Nosotros hemos entendido y hemos estado hablando acerca de los profetas, falsos profetas y cómo es la profecía en este tiempo. Voy a tratar de resumirlo nuevamente para ustedes. La palabra profeta viene del griego profetes y este griego profetes también proviene o es la traducción de la palabra nabí, que es una palabra hebrea que se usa tanto en el hebreo normal como en el árabe común para determinar un profeta, una persona que es un mensajero, un courier. Esta persona es un intermediario, es un intercesor, un mensajero. ¿Por qué? Porque comunica mensajes que Dios le dio a los hombres. Lógicamente, en el tiempo de los antiguos no había Espíritu Santo en la tierra, no estaba el Espíritu Santo, aún no había sido enviado a la tierra y derramado sobre los hombres y aplicado como que nosotros somos templo de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, según lo dice la palabra. Entonces, en ese tiempo Dios hablaba claramente a los profetas y le decía, vayan y hagan esto. Por ejemplo, Jonás: ve a Nínive y anúnciales que en 40 días Nínive será destruido. El mensaje no era del profeta, el mensaje era de Dios. Sin embargo, el profeta lo que dijo es, no voy a ir, porque el profeta ya se imaginaba que Dios podía perdonar los pecados de Nínive y quedar él como un profeta falso. Y eso le atemorizaba, entre otras cosas. Pero el profeta del Antiguo Testamento, Dios le hablaba personalmente y él comunicaba esto a reyes, a hombres de importancia, a hombres que tenían relevancia en cuanto a las escrituras que recibimos hoy. Y de esta forma es que Dios actuaba. Es más, las profecías del Antiguo Testamento son las que dan testimonio del Cristo de la gloria que nosotros recibimos cuando estuvo en tierra, cuando vino Emmanuel, Dios con nosotros. Pero tenemos que entender que en la antigüedad estas personas hacían predicciones de algunas cosas que iban a suceder. Por ejemplo, Nínive será destruida en 40 días. Y lo dijo, ¿por qué? Porque el Señor se lo había dicho. O sea, que la profecía no es de los hombres. Ninguna profecía es de interpretación privada, dice la palabra, sino que el Espíritu mismo es el que les daba esa unción para que ellos fueran y hablaran de parte de Dios. Cuando Cristo viene en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, que era un pescador humilde y simple, se levantó en la congregación o entre la gente que estaba alrededor de él viendo las cosas que el Espíritu Santo había hecho. Por ejemplo, muchos hablaban en las lenguas de otras personas, otros hablaban en lenguas celestiales, espirituales, angélicas, y la gente decía, están borrachos, pero Pedro se levantó y les dijo, miren, esto no es que estemos borrachos, sino que el Espíritu de Dios se ha derramado. Y comienza a explicarles y se convierte en 3,000 personas. Esa es obra del Espíritu Santo, no es obra de hombres. Todo lo que Pedro da en su discurso no es un discurso de un pescador. Es el discurso de alguien que parece que tiene todo el conocimiento, pero es que el conocimiento no viene de Pedro, viene del Espíritu Santo que mora en todos los que creen que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Porque venimos a ser hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a los que le recibieron le dio la potestad, y la potestad es un hecho legal de ser hijos de Dios. Entonces aquí venimos a ser adoptados por el Señor una vez que creemos en Él. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, como les decía, se derrama el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. No sabéis que sois templos del Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso es que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora, 50 años después, o 50 años después de Cristo, todavía las escrituras del Nuevo Testamento no estaban recopiladas. Fue hasta el año 320 o 300, entre el año 300 y el 400 que comenzó a juntarse todo lo que era el Nuevo Testamento para combinarlo también con las escrituras del Antiguo Testamento y hacer lo que conocemos hoy como la Biblia. Pero antes la gente no tenía, entonces tenían que continuar ciertos profetas que hacían cosas, como Agabo, por ejemplo, que le profetizó al apóstol Pablo de que iba a ser llevado preso. Y nosotros ahí encontramos ese tipo de profecías porque aún no había escritura. Pero una vez establecido el canon bíblico, una vez que Dios estableció esta palabra, la que se le dio al profeta para que se comiera el librito y por fuera era dulce y por dentro cuando lo digirió era amargo.
¿verdad? Esa es la palabra de Dios, es una palabra que es dulce, pero al mismo tiempo te contrista, te hace sentir que la necesidad de buscar a Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, nosotros tenemos a un montón de mensajeros, le llamamos misioneros, ¿verdad? Pero son mensajeros de Dios. El ángel que estaba hablando con Juan en la isla de Patmos cuando se escribió el Apocalipsis, el capítulo 2, él dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y no está hablando de un ángel celestial, sino de un mensajero que era considerado, porque ángel también significa mensajero y tiene la misma connotación. Pero ángel ya es una persona que ha sido escogida, ungida para tener ese tipo de ministerio. Ahora, cuando nosotros vemos el capítulo 14 de 1 Corintios que habla de las lenguas, porque había un desorden en cuanto a las lenguas, la gente hablaba en lenguas cuando les roncaba la gana, algo similar a lo que sucede en nuestros días, que a veces está un predicador hablando y cuando se equivoca o cuando quiere usar una muletilla o cuando siente la presencia de Dios, por así decirlo, sea o no sea, pero eso no me compete a mí, pero siente eso, entonces comienza a enredar sus palabras y hace como que está hablando en lengua. Muchas personas piensan que eso es algo muy espiritual, el que habla en lengua. Pues sí es espiritual, pero las lenguas no son para hablarlas en público, sino para orar al Señor nuestra oración, porque desde lo profundo de nuestro corazón, cuando hablamos en lengua, hablamos con un lenguaje que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Cuando tenemos el don de lengua, eso es lo que hacemos. Por eso es que si usted no tiene el don de lenguas, pídalo. Y si no lo tiene, eso no le hace menos cristiano ni menos creyente y tampoco le va a apartar de irse al reino de los cielos. Así que usted tranquilo, pero mire, cuando uno habla en lenguas, cuando uno ora en lenguas, ¿verdad? Porque también el apóstol Pablo dice que oremos en el espíritu, pero también en el cuerpo, o sea, en la carne, porque tenemos que orar de diferentes formas para que el Señor sea glorificado. Para eso Dios nos llamó, ¿verdad? Para tener, como quien dice, un teléfono rojo que lo levantamos y hablamos directamente con el Señor cuando hablamos y oramos en lenguas. Pero en este desorden que había, el Señor lo que les dice es que las lenguas es una señal para los no creyentes. Pero la profecía, dice, no es para los incrédulos. La profecía, que es parte de la enseñanza que Dios nos da a través de la Biblia, es para los creyentes. Y por eso es que en aquellos tiempos, cuando no había Biblia todavía, solo el Antiguo Testamento, Jesús inclusive dijo que las Escrituras eran las que daban testimonio de Él. Y a través de la palabra es que nosotros conocemos al Señor. Así que si alguno habla, dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme el poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Para eso, no para que el hombre sea glorificado, porque a veces estamos ministrando y ponemos las manos en la cabeza, hermanos, como que si estamos ungiendo a alguien para un ministerio, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando usted ore por alguien, póngale la mano en el hombro y hágase igual que él, abrácelo, pero no le ponga la mano como señal de autoridad, porque eso es lo que significa cuando nosotros imponemos mano en la cabeza. Lo podemos hacer con miembros de nuestra iglesia que están sujetos al redil que nosotros estamos cuidando. Pero no es cualquiera que va a venir a poner la mano en la cabeza, porque eso no es una actitud correcta. Entonces, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, para quien dice, voy a leerlo todo de nuevo, 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así que, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, dice de la siguiente forma: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Voy a continuar mañana con este tema de mensajero para que usted se edifique en la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga por el momento, que el Señor le guarde, que sea un día poderoso y maravilloso para usted en Cristo Jesús. Amén.